Hola de nuevo, amigos de YouTube. Hoy seguimos con las historias de Reddit. Recuerden suscribirse y darle like para más contenido. Los quiero mucho. Disfruten el video. Mi historia de por qué dejé la religión. Buen día, quise escribir esto solo para contar el origen de mi aversión a la religión, no busco ofender, respeto las creencias de los demás, si gustan opinar los estaré leyendo. Nací en la Ciudad de México a principios de los 90, por lo que mi familia es muy católica, sobre todo los fueron mis abuelos. Cuando aún vivíamos con ellos no faltaba que mi abuela nos diera la bendición cada que salíamos, o que para todo hubiera que orar, al levantarse, al acostarse, antes de comer. Tiempo después mis padres consiguieron una casa, no muy lejos de mis abuelos, y si bien ya no había tantas normas religiosas seguía habiendo rezos, aunque son cosas que recuerdo con mucho cariño. Como unos angelitos que nos daba a sostener mi mamá a mi hermana y a mí y nos ponía a rezar mientras nos echaba agua bendita. Realmente en muy contadas ocasiones íbamos a la iglesia. Fui bautizado y a los 8 años por insistencia de mis abuelos tuve que hacer mi primera comunión, aquí es donde empiezan mis problemas. Para hacer la primera comunión nos enviaron a una clase de catecismo los fines de semana, para mi sorpresa había un compañero de mi salón que también asistía, pero ya había hecho su primera comunión. Solo que su familia era mucho más religiosa, incluso su nombre era Ángel, el caso es que este niño decía cosas como que tenía que sentir a Dios y a Jesús, que debía sentir el amor al prójimo. O que a él le habían dicho que era muy perseverante, en su momento no tenía ni idea de qué eran esas palabras y mucho menos sentía algo. El caso es que durante las clases de catecismo, había una maestra que nos leía de la Biblia y nos explicaba varias cosas, pero entre todos se la pasaba diciéndonos que nos íbamos a ir al infierno, todos, incluso ella. Ya que todos somos impuros y nadie es digno de ir al cielo, y que el hecho de ser buenos o malos solo iba a determinar la intensidad de nuestro castigo. Durante el tiempo que duró eso e hice mi primera comunión, íbamos a la iglesia todos los domingos. Nada más hacer la primera comunión dejamos de ir. Siempre fui muy buen estudiante, se me facilitaban mucho las matemáticas y me gustaba estar aprendiendo cosas nuevas. Así que un día mi papá me hizo cambiarle a la televisión y me dejó viendo un programa japonés sobre unos mupeds que hablaban con un tipo sobre trigonometría y varias cosas relacionadas a las matemáticas. La verdad era algo avanzado para mí, ya que iba en 3 grados de primaria, aún así me entretuve y seguí viendo el programa, no duró mucho y pasaron a otra sección del programa en ese. Entonces no lo sabía pero ya recientemente encontré el programa y la sección se llamaba Me lo contaron en Japón en donde empezaron a contar una historia con títeres sobre 2 sujetos que estaban sufriendo en el infierno y luego un Buda ve sus historias y se apiada de ellos y les lanza un hilo de araña. Así que estos comienzan a trepar y a medio camino comienzan a pelear porque creen que no va a resistir el peso y la pelea los hace caer de nuevo al infierno, imagino que es una historia clásica japonesa, ya que le he visto referenciada en los animes. El punto es que quedé aterrado con lo que acababa de ver, la representación del infierno, ver cómo sufrían, ver el montón de esqueletos tratando de escapar. Simplemente no me dejó pensar en otra cosa por semanas al punto en que no podía dormir porque sabía lo que me esperaba. En una de esas noches casi llorando le pregunté a mi mamá buscando consuelo qué va a pasar cuando nos muramos, ella simplemente me dijo, pues te conviertes en angelito y te vas al cielo pero yo sabía que eso no era cierto. Íbamos a ir al infierno y me daba mucho miedo el solo tocar el tema, así que nunca le dije lo que nos decían en el catecismo. Todavía recuerdo cuando se puso de moda el anime en Canal 5 con Dragon Ball, Pokémon y Ranma medio, salieron varios reportajes en los que decían que eran satánicos y muy violentos por lo que mi mamá nos prohibió verlos. Diciendo que nos íbamos a terminar matando entre nosotros y lo seguíamos viendo, ahora me doy cuenta de que fue pura tiradera de TV Azteca ya que ellos no tenían programas tan atractivos salvo Los Caballeros del Zodiaco. Así crecí diciéndome creyente a pesar de que rara vez iba a la iglesia, y las pocas veces que fui salía sintiéndome muy bueno. Seguí enfocado en mis estudios y me encantó la historia, que es algo de lo que sigo leyendo hasta ahora, me encanta la historia y a partir de eso me fui dando cuenta de los orígenes de los dioses, de otras religiones.
Incluso de nuestros dioses olvidados, y de los cuentos de la Biblia, que se contaban entre judíos de la antigüedad para levantarse el ánimo en sus momentos históricos más difíciles. Además me empezó a gustar la música metal, pero siempre leía las letras ya que me daba miedo estar oyendo algo satánico XD. Comencé a cuestionar mis creencias y llegué a la conclusión de que no creía en la iglesia pero sí en Dios. Así me la llevé por años, cada vez con menos fe. Finalmente en el año 2017 ocurrió un sismo en la Ciudad de México que derribó varios edificios y en el que murió mucha gente. Ese día se canceló la chamba, ya que yo tenía que asistir al segundo turno. Recuerdo que mi papá llegó llorando del trabajo porque pensó que ya se iba a morir, el edificio en el que estaba se movió horrible. Ahí fue cuando oía a mucha gente decir que había que rezar, ahí fue cuando se me acabó la fe. Al ver a todos los niños que murieron en la escuela que se derrumbó mientras que los políticos corruptos o los presidiarios resultaron ilesos, no todos esos niños tuvieron una muerte rápida, mucha gente pobre se quedó sin casa. Rezar no servía de nada, así que decidí, no seguiría creyendo en un Dios que deja morir a gente de esa manera y que en cambio protege a las malas personas. Incluso me empezó a parecer hipócrita que los padres de esos niños que sobrevivieron dijeran que es gracias a Dios que están vivos, siendo que otros niños no lo lograron. ¿Por qué solo ellos? Y más me da risa cuando vi a un reportero que entrevistaba a unos padres cuyos hijos sobrevivieron. El reportero preguntó: ¿Ustedes son creyentes, verdad? ¿Son católicos? Y el padre responde: no. Somos creyentes de la Santa Muerte. El reportero se quedó bien sacado de onda, aún recuerdo su cara, jaja. Pero en fin, es el mismo razonamiento aplicado a todo. El mundo es un lugar peligroso, nadie nos protege, hay que cuidarnos y no tentar nuestra suerte, no hay una misión, no somos especiales. Y nuestra vida no tiene un significado, solo hay que disfrutar la vida, cuidar de los nuestros y ser amable con los demás. Ahora es lo único en lo que creo. Gracias por leer. Eso es todo por el video de hoy. ¿Qué opinas? Déjalo en los comentarios. Recuerden suscribirse y darle like para más. Y no olviden que los quiero mucho. Nos vemos en otro video. Bye.